Dios les bendiga a todo el pueblo de Dios. En esta oportunidad vamos a compartir la segunda enseñanza acerca de Génesis, el principio de la creación. En la primera enseñanza estuvimos viendo desde el día 1 hasta el día 3 que Dios hizo la tierra seca, árida, desolada y vacía, y cómo Dios hizo de esa tierra una tierra fértil y apta para la vida, haciendo llover sobre ella, cubriéndola totalmente de agua como en los días de Noé. Así en el día 2 separa Dios las aguas de las aguas, creando una expansión en medio de ellas. Así en el día 3 Dios forma el mar, juntando las aguas en un solo lugar. Y ya la tierra estando fertilizada, dice Dios, produzca la tierra. Y la tierra comienza a producir toda la vegetación. Bien, entramos en esta segunda enseñanza a partir del día 4 hasta el día 7. Y vámonos a la escritura. En el día 4 leemos la poderosa y deleitosa palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Génesis 1, 14, 16 dice: Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la mayor para que señorease en el día, y la menor para que señorease en la noche. Y también hizo Dios las estrellas. Al analizar las escrituras en detalle, nos encontramos con ciertas inconsistencias entre el hecho que Dios haya hecho o formado el sol en el día 4 con los acontecimientos que vienen sucediendo desde el día 1 hasta el mismo día 4. No hay un acorde entre estos sucesos desde el día 1 hasta el día 4 y la aparición del sol formado por Dios en el día 4. Así que vamos a resaltar tres inconsistencias que vamos a ver. La primera, como vimos en la primera enseñanza, Dios hizo llover sobre la tierra. A simple vista, y la naturaleza nos enseña que las lluvias se dan gracias al calor del sol, y que sin el sol las lluvias no pueden producirse sobre la faz de la tierra. ¿Cómo es que Dios hizo llover sobre la tierra desolada y vacía si aún no había creado el sol? La otra inconsistencia la encontramos en el día 3, donde enseña que la tierra produjo toda la vegetación. Esta inconsistencia también a simple vista y la naturaleza también nos enseña que la tierra no puede producir sin la presencia del sol. Las plantas no pueden germinar, no pueden realizar su proceso de fotosíntesis sin la luz y el calor del sol. ¿Cómo pudo producir la tierra si aún Dios no había creado el sol? La tercera inconsistencia la encontramos desde el día 1 hasta el mismo día 4. Todos sabemos de que los días se dan gracias al que el sol está presente, y que sin la luz del sol los días no pudiesen darse sobre la faz de la tierra. ¿Cómo pues se pudo producir el día 1, el día 2, el día 3 y aún el día 4? Para poder entender, tenemos que tener presente que la formación de la Biblia fue un proceso donde hay errores y hubo errores, que los acontecimientos tal cual y como están plasmados en la Biblia no están en forma sucesiva, en forma continua, como en realidad acontecieron. Si vemos que en los hechos del Señor Jesús, en los evangelios, hechos que el Señor hizo al principio de su ministerio, que deberían de estar al principio de los evangelios, se encuentran hacia la parte central y final de estos, y viceversa. Vemos también que
la actividad de los profetas están ordenados según su extensión o según su actividad de mayor extensión a menor extensión. Por eso encontramos en el orden a Isaías de mayor extensión y así va hacia los profetas que le llamamos profetas menores. Las cartas en los evangelios las encontramos también organizadas de mayor extensión a menor extensión. La de mayor extensión es Romanos, por eso la encontramos como en primer lugar en ese orden y así sucesivamente. Entonces, agréguele a esto de que por eso las casas editoriales, como la casa editorial de la Reina Valera, ya tienen sus nuevas versiones mejoradas acerca de la Biblia, lo cual han llamado la Biblia cronológica, con el orden sucesivo de los acontecimientos tal cual y como acontecieron. En esta pequeña introducción de lo que es bibliología, para que usted la tenga presente. Así que al momento de escudriñar las escrituras tenemos que tener presente que si un texto va seguido de otro, si va acorde con otro, porque vemos acontecimientos salteados, vemos párrafos salteados, vemos versículos salteados. No hay una forma sucesiva en orden como en realidad acontecieron. Así que evidentemente la formación del Sol colocado en el día 4 no concuerda, no tiene afinidad con los hechos desde el día 1, ni tampoco como lo enseña la naturaleza. Analizando las escrituras, tenemos que irnos hasta el día 1. ¿Y por qué en el día 1? Porque lo que dice en el día 4 es una copia de lo que está en el día 1, con dos diferencias. La primera es que en el día 1 menciona la luz y en el día 4 menciona al sol. Y la segunda diferencia es que en el día 4 se menciona lo que son las estaciones. Bien, en el día 1, Génesis 1, 3, 5 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Siempre se ha enseñado de que esta luz en el día 1, teniendo en cuenta que en el día 4 aparece el sol, pues evidentemente se ha dicho que esta luz no es la luz del sol y que esta es la luz divina de Dios. Pero la palabra del Señor me enseña de que la luz divina de Dios es para lo celestial y no para lo terrenal. Apocalipsis 21, 23 nos enseña y dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Aquí nos está hablando de la Jerusalén celestial y nos dice que la Jerusalén celestial no tiene necesidad de ser alumbrada por este sol, sino que el mismo Dios, Jesús, que es el resplandor de la gloria de Dios, será su lumbrera. Allí no habrá noche, pues la luz divina de Dios todo lo cobija. En el reino de los cielos nunca ha habido tiniebla, nunca ha habido oscuridad, nunca ha habido noche. Así que Dios tuvo que hacer una luz física, como evidentemente se hizo, para alumbrar sobre todo lo físico, sobre la Jerusalén terrenal. Aunque si bien la luz divina de Dios puede alumbrar mucho más que la luz del sol, como lo enseña Hechos 22, 6, 7, donde Saulo de Tarso, contando su experiencia que tuvo con el Señor camino a Damasco, dice que iba a pleno mediodía y lo rodeó abundante luz, más que la luz del sol, y que cayeron al suelo y él quedó ciego. Entonces la luz del sol puede alumbrar mucho más, la luz de Dios puede alumbrar mucho más que la luz del sol. La luz del sol o el sol ante el resplandor de la gloria de Dios viene siendo como un fosforito, una linterna. Pero Éxodo 34-35 nos enseña de que los hijos de Israel no podían mirar el rostro de Moisés cuando éste salía de hablar con Dios, porque el rostro de Moisés resplandecía
por la gloria de Dios. Y los hijos de Israel no soportaban ver el rostro de Moisés. Por tanto, Moisés se tenía que cubrir el rostro. El mismo Moisés un día le dice a Dios: Señor, muéstrame tu gloria, muéstrame tu resplandor, muéstrame tu luz. Y la respuesta de nuestro Dios es que le dice: mira, Moisés, no hay hombre que vea mi rostro y viva para contarlo. Pero voy a hacer algo contigo, te voy a esconder aquí entre las peñas y te voy a hacer pasar mi gloria por delante de ti. Pero cuando mi gloria vaya pasando, yo voy a cubrirte con mi mano, porque si no te cubro con mi mano, tú no podrás soportar el resplandor de mi gloria. Y Moisés vio las espaldas de Dios. El mismo Salomón, el sabio de sabios, dijo: los cielos de los cielos no te pueden contener, mucho menos esta casa que yo he creado. Es decir, aunque los cielos y la tierra fueron creados por Dios, pero los cielos y la tierra ni nada que hay en ellos está diseñado para soportar la luz divina ni el resplandor de la gloria de Dios. No podemos soportarlo. Jesús, para poder venir a esta tierra, tuvo que despojarse de toda su gloria, de toda su magnificencia, de toda su luz, de todo su esplendor, y dejar todo eso allá arriba para poder caminar en medio de su creación, como lo dice Filipenses 2:6. Nosotros, para poder verle al Señor tal cual y como Él es, el Señor tiene que transformar nuestros cuerpos carnales a cuerpos celestiales, porque si no, no soportaríamos su luz, como lo enseña 1 Corintios 15:51. Todo esto me enseña de que la luz divina de Dios no es para lo terrenal, sino para lo celestial. Así que volviendo al día 1, Génesis 1:3 al 5, nos enseña de que dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Si dijo Dios, sea la luz o hágase la luz, evidentemente está hablando de otra luz que no es la de Él. Porque siendo Él luz, ¿cómo va a decir sea la luz si Él es luz? Pero cuando el Señor dice sea la luz o hágase la luz, está hablando de otra luz que ha de comenzar a brillar a partir de ese momento. Y sigue diciendo la Escritura: y vio Dios que la luz era buena. Cuando Dios dice y vio Dios que era bueno, se refiere a toda su creación, a todo lo visible, a todo lo creado. Y vio Dios que todo era bueno en gran manera cuando había terminado toda su creación. Entonces Dios dice da la luz, y vio Dios que la luz era buena. ¿Cuál luz? No su luz. No es que hasta ese momento Dios se dio cuenta que su luz era buena. No, Dios vio que la luz que había hecho a partir de ese momento era buena. Y es la única luz que tú y yo conocemos, y es la que emite el sol. No ha habido otra luz que el Señor haya hecho, porque no está en las Escrituras. Ahora bien, Job 38, 6, 7 nos dice: aquí Dios está confrontando a Job. Dios está confrontando a Job, preguntándole, diciendo: ¿sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba? Aquí Dios está hablando de la formación de la tierra, como lo vimos en la primera enseñanza, que Dios hizo la tierra como se hace una edificación, donde le puso cimiento, base, columnas. Y aquí Dios le está preguntando a Job sobre qué están fundadas sus bases, las bases de la tierra. ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba?
Es decir, que cuando la tierra fue formada, las estrellas del alba estaban alabando. Esto quiere decir que cuando se formó la tierra, ya las estrellas estaban alabando a su creador. Como lo dice el Salmo 148, alábele los cielos, la tierra, el mar y toditica su creación, no solamente todo lo que respira. Entonces aquí nos enseña que al formarse la tierra ya estaban las estrellas alabando. Y si ya estaban las estrellas, también estaban el sol y la luna, porque la lumbrera mayor la hizo Dios de primero y luego la lumbrera menor y después también hizo las estrellas. Además menciona el alba. ¿Y qué es el alba? El alba es ese amanecer antes que sale el sol directamente, cuando decimos ya está amaneciendo. El alba se produce gracias al que el sol está ahí presente. Entonces me está enseñando que cuando la tierra fue formada, ya el sol, la luna y las estrellas ahí estaban alabando a su creador. Y cuando Dios puso a girar a la tierra, de lógica que se da el alba y de lógica que se da el primer día. Y así se da el día 1 y el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, el día 6, el día 7 y hasta el día de hoy que tú y yo vemos. Desde el momento en que Dios puso a girar la tierra, así mismo todo funciona y todo seguirá funcionando hasta el día de la ira del Señor. Entonces, podemos ver que Dios comenzó su creación como lo dice Génesis. Génesis 1:1 nos dice que en el principio creó Dios los cielos. Es decir, Dios comienza su creación formando los cielos. Y Job nos enseña que lo sucesivo que hace Dios es hacer el sol, la luna y las estrellas. El día en que el Señor hizo los cielos también estaban vacíos como el día en que hizo la tierra. Luego hace Dios el sol, la luna y las estrellas y los coloca en el firmamento de los cielos. Y entonces ya los cielos dejan de estar vacíos. Y Dios lo sucesivo que hace es concentrarse en la formación de la tierra. Y cuando está formando y cuando forma la tierra, entonces las estrellas de los cielos alaban a su creador. Entonces, hermano, si evidentemente el sol está desde antes de Dios formar a la tierra, entonces en el día 4, ¿qué? ¿Los dejamos vacíos? No, en el día 4 menciona las estaciones. ¿Qué son las estaciones? Las estaciones es una de las formas que Dios dio a la tierra para que todo ser viviente se pudiese mantener. ¿Qué son las estaciones? Frío, calor, verano e invierno. En el día 3 se forma el mar y la tierra produce y ya comienza a haber vida sobre ella. Así que posterior a eso, de una vez se da en el día 4 las estaciones para preservar toda la vida sobre la tierra. Luego llegan los animales y luego llega el hombre. Si no llueve, ¿qué pasa? Toda la tierra es un desierto. ¿Sí? Como Dios le dijo a Noé cuando éste salió del arca, le dijo: mientras estos cielos y esta tierra permanezcan, no cesarán, no habrá más interrupción de lo que son las estaciones del verano e invierno. Porque es que en los días de Noé hubo una interrupción de lo que es el verano y el invierno. Como se le fue dicho a Noé, como dice en Hebreos 11:7, que Noé fue advertido de cosas que aún no se veían ni nunca se habían visto,
¿Qué cosas no se veían ni nunca se habían visto? Pues bien, lo que nunca se había visto y nunca se había oído y nunca tú y yo veremos es una lluvia de 40 días y 40 noches. Eso ninguna otra generación lo ha visto ni lo verá, solamente lo vio esa generación de Noé y que pudieron vivir para contarlo. Entonces vemos que en los días de Noé hay una interrupción normal de el verano y el invierno. Primero Dios hace llover 40 días y 40 noches. ¿Eso es normal o es anormal? Eso es anormal. Si es cuando llueve 1-2 horas intensamente y hay inundaciones y cuantos desastres. Ahora, ¿qué tal lloviendo un día? Ahora lloviendo 40 días. Eso es anormal. Ahora bien, la escritura enseña que Noé entró en el arca cumplido el año 600 y salió del arca en el año 601. Es decir, duró alrededor de un año y unos pocos días más dentro del arca. Entonces quiere decir que Dios hace llover 40 días y 40 noches, anormal, y después Dios tiene que hacer cesar la lluvia durante todo ese año para que las aguas sobre la tierra se pudiesen secar. Si no llueve durante un año, ¿qué pasa? Ahora con el cambio climático, que se extiende el tiempo de verano o el de invierno, en este caso que no llueva, que demora para llover, ¿cuánta gente no muere por calor? No hay agua, no hay hambre, la tierra no produce. Vemos en los lugares desérticos donde casi nunca llueve, son un desierto. Ahí está la parte central de Australia, llueve cada 10 años. Durante 10 años esa parte es desértica, pero al llover se forma un paraíso. Vemos ahí el desierto de Judea, casi nunca llueve, es un desierto, no hay nada, es un peladero, es un desierto. ¿Sí? Son tierras desoladas, áridas. Así que por eso Dios le dice a Noé, mientras estos cielos y esta tierra permanezcan, nunca más habrá interrupción del verano y el invierno, porque esta es la forma de preservación de toda la especie y de todos los seres vivientes. Entonces en el día 4 se dan las estaciones que se han dado desde ese día 4 hasta como lo vemos hoy. Bien, en el día 5 enseña la escritura que las aguas producen todos los peces del mar y las aves de los cielos. Génesis 1:20 y dice, y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y fue así. Génesis 1:20. En el día 6, Dios forma los animales terrestres diciéndole, produzca la tierra toda especie de animal. Y también dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Con quién habla Dios cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza? Pues vemos que con el Padre está el Hijo Jesucristo, está el Espíritu Santo y también hay otro personaje que aparece y es la sabiduría. La sabiduría que dice, yo fui engendrada desde antes de la fundación del mundo y estuve con él creándolo todo y organizándolo todo. Así que juntamente con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estuvo la sabiduría en el proceso de formación de toda la creación. Así que el hombre fue hecho a imagen del Padre, a imagen del Hijo, a imagen de su Santo Espíritu y a imagen de la sabiduría. Por eso es que el hombre inventa, hace a partir de lo que Dios ya ha formado. El hombre, Dios le da la capacidad para poder descubrir, analizar, ¿sí?,
porque fue hecho a imagen de ellos. Génesis 2, 7, 8 dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. En una extensión de el planeta, Dios hace un huerto y coloca allí al hombre. Génesis 2:15 dice: Y tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. Es decir, que Adán no iba a estar en el huerto haciendo nada. Que Dios le dio a Adán trabajos que hacer. ¿Sí? Adán no era que iba a estar metido en un chinchorro, meciéndose todo el día porque todo lo tenía. No. Dios lo tomó y lo puso en el huerto y le dio unos trabajos. En Romanos 12, 5, 8 dice la Escritura: Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profeta, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Es decir, al igual que Adán, Dios te tomó a ti y te trajo de las tinieblas a su luz admirable para ser parte del cuerpo de Cristo, y te dotó con dones, y te dotó con talentos, y te dio además ministerios para que tú hagas una obra en el reino de los cielos. Tú no puedes estar haciendo parte del cuerpo de Cristo y estar sin hacer nada. Dios te ha dotado para que tú hagas y cumplas unos trabajos de parte de Dios haciendo parte del cuerpo de Cristo. Así como cada parte de nuestro cuerpo, cada miembro tiene una o varias funciones, y que no le podemos decir a la oreja: quítate porque no te necesito, dedo chiquito, quítate porque no te necesito. Asimismo, Dios nos ha traído para realizar un trabajo en Cristo Jesús. Y el que diga que Dios no le ha dado nada, pues hace mentiroso a Dios. Dios nos ha dotado para que hagamos un trabajo para el reino de los cielos. Hacer tesoro en el reino de los cielos. Además de labrar y cuidar del huerto, Dios le dio otro trabajo a Adán. Génesis 2:19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Es decir, Dios trajo todas las especies que había creado a Adán para que Adán les pusiese nombre. Según los datos actuales, hay más de 78,000 millones de especies de animales. Y hay un promedio de más de 37,000 millones de especies de animales terrestres, sin contar con los animales marinos. Adán tuvo el trabajo de ponerle nombre a todos los animales. Si nos tomamos el ejercicio, aunque sea de pronunciar cada especie de animal, ¿cuánto tiempo nos demoraríamos en pronunciar todas las especies? Tu perro, tu gato, tu gorila, tu boa. ¿Cuánto tiempo se demoraría usted pronunciando más de 30,000 millones de especies? Génesis 2:20 dice: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Aquí nos enseña las Escrituras
porque se buscó ayuda para Adán y no se encontró. Adán buscó ayuda, quien lo pudiese ayudar con sus tareas, con sus trabajos, y no la encontró. Y no se halló ayuda, no se halló quien pudiese ayudar a Adán en sus quehaceres. Así que Adán, cansado, agotado, vio que cada pareja, cada animal estaba acompañado con su pareja y que él estaba solo. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces Jehová hizo caer un profundo sueño a Adán mientras éste dormía, y tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y aquí nos encontramos en Génesis 2, 18, 21. Lo único no bueno que ve Dios. Ante toda su creación, Dios había dicho que todo era bueno, y vio Dios que todo era bueno. Pero encontramos aquí lo único bueno que Dios no ve. Y Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo. Así que le haré ayuda idónea. O sea, Dios vio y dijo: en esto sí no es posible. El hombre no va a poder estar solo. No puede, míralo, está cansado, agotado. Está vuelto un 8. No va a poder. Y cuando estamos así, que no podemos avanzar, que no podemos seguir, que no podemos con lo que Dios nos da, entonces tenemos una primera línea, y es Dios mismo, nuestro creador, diciéndonos: aquí estoy yo, extendiendo su mano para decir: yo te ayudo, para decir: yo soy tu ayuda, para decir: aquí pongo y establezco mi ayuda para ti. Así que Dios tomó y formó a Eva. Y fue la compañía que Dios le dio a Adán. Y dijo Adán: wow, Dios, ahora esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne. La ayuda que tanto necesitaba el hombre, Dios se la dio, formando a Eva. Alabado sea el Señor. Así que pasamos el día 7, dice las Escrituras, Génesis 2, 1, 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Aquí Génesis 2, 1, 2 nos dice que fueron acabados los cielos y la tierra, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Dios comienza en el día 1 y termina su creación en el día séptimo. Vimos que Adán no se sabe durante cuánto tiempo estuvo solo en el Edén. Y Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo, no puede con todo. Y Adán terminó por ponerle nombre a todos los animales. ¿Cuánto tiempo estuvo Adán solo? No sabemos. ¿Era el plan de Dios que Adán tuviese solo? No, yo creo que no era el plan de Dios. Pero lo dejó solo un tiempo para que Adán pudiera darse cuenta de que él era un ser único y especial, y que no había otro como él en todas las especies. Así que por ello hizo a Eva. Y haciendo Dios a Eva, le tomó el tiempo que dice la Escritura, Génesis 2, 1, 2, que terminó Dios en el día séptimo. ¿Con quién terminó Dios en el día séptimo? Con Eva. Dios terminó en el día séptimo con Eva. La Reina Valera traduce de que y reposó Dios en el día séptimo. Pero si vemos los textos hebreos, traducen: y en el día séptimo Elohim acabó su labor que había hecho. Y en el día séptimo cesó de toda su labor que había hecho.
no dice descansó, porque la palabra Shabbat significa cesar, culminar, terminar, finalizar una labor. No significa descansar. Además, Isaías 40:28 nos enseña que Dios no se cansa. Dice la Escritura, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Aquí Isaías nos está diciendo que Dios no se cansa ni se fatiga como lo hacemos nosotros. Dios no duerme como dormimos nosotros. Así que atribuirle a Dios que descansó no tiene lógica, porque Él no se cansa. No le podemos atribuir algo a Dios que no va acorde a su naturaleza divina. Por lo tanto, los textos traducen que no que descansó, sino que finalizó en el séptimo día. Génesis 2:3 dice, y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó, porque en él cesó Elohim de toda su obra que había creado. Y dice que el día séptimo, que fue el día en que terminó Dios, no descansó, dice que lo bendijo y lo santificó. Santificar es apartar para sí. Es decir, ese día que Dios terminó, Dios celebró, así como celebra usted cuando termina un proyecto, cuando termina un examen y vio que todo lo hizo bueno. Así como celebra el día que termina un trabajo, así mismo Dios celebró el día séptimo porque fue el día que terminó. Es decir, ese día Dios celebró que había terminado con toda su creación. Imagínense, si cuando formó la tierra, las estrellas alababan, ¿cuánto más cuando el Señor terminó con toda su creación? Había fiesta en los cielos. Dios celebra en los cielos, pero Adán también celebra en la tierra. Y entonces Dios les dice, multiplicaos y fructificaos. Así que Adán también celebró y le dijo a Dios, Señor, todos los trabajos que hay pendientes quedan para después. Me voy a celebrar. Y así Adán se fue de luna de miel. El séptimo día lo estableció Dios como celebración, dedicación para él. Y se lo dio a los hijos de Israel. Hasta aquí esta enseñanza, hasta el día 7, donde Dios termina con toda su creación. Estaremos en otra oportunidad compartiendo la tercera enseñanza acerca de Génesis, el principio de la creación. Dios les bendiga y Dios les guarde en el nombre de Jesús.